Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy tenemos a Alex Puig, CEO de ShoeTools y consultor en social media. Hola Alex, ¿podrías hacernos una pequeña presentación de tú mismo y de quién eres y qué has hecho hasta el momento? A ver, no sé, es que realmente no sé quién soy. Cuesta mucho definir a una persona, pero bueno, yo trabajaba, siempre me he dedicado a temas de Internet, sobre todo, páginas web, era desarrollador en Softonic, el departamento de Labs, y lo dejé todo para montar mi propia empresa que es ShoeTools. Fue la experiencia emprendedora que luego lo ha cambiado todo. Yo era programador, antes sí, antes lo tenía muy claro, te podía decir, no, soy programador en PHP. Ahora mismo soy incapaz de intentar definirme, porque pasé de hacer una cosa que más o menos dominaba a tener que hacerlo todo. Y aprendes mucho y descubres muchos mundos que son distintos y que a la vez son apasionantes. Por lo tanto, ya no puedo definirme. Claro, un poco de todo, ¿no? Toca hacer. Sí, lo de maestra, alumno de todo, maestro de nada, pues Ujú. me define bien y realmente me gusta. Montaste ShoeTools, creo que hace unos 4 años aproximadamente. ¿Correcto? ¿Cómo empezó ShoeTools y cómo conseguiste los primeros usuarios? Un proyecto que yo fui desarrollando con gente dentro de Softonic a ratos libres, es decir, yo me levanto a las 5 de la mañana para programar para traer adelante el proyecto. Lo gracioso fue que conseguimos usuarios realmente muy rápido. A través de redes sociales se empezó a dar difusión al proyecto y antes de que saliéramos incluso de Softonic, por ejemplo, ya teníamos una base de usuarios importante, incluso nos clasificamos como una de las 20 mejores startups de Europa. Y aún no teníamos ni empresa, aún no teníamos básicamente nada, solo el portal web, gente utilizándolo. No nos planteamos ni plan de negocio ni nada por el estilo. Sencillamente lo hicimos. Ese momento de convertir un producto que tiene usuarios en negocio, eh, ¿costó mucho? ¿Cómo fue ese paso de descubrir el modelo de negocio e intentar convertir a usuarios en clientes? Realmente fue el uno a uno. Fue una tarea comercial muy dura en la cual tuvimos que ir reunión tras reunión, pero teníamos que hacer reuniones de quizá 1 o 2 horas para explicar la herramienta. Y el paso fue duro, el paso de hacer algo que te gusta, que es divertido y que lo haces sin ningún tipo de, bueno, de presión, a de repente que tu modo de vida dependa de que eso funcione, pues el paso es muy duro. Y nadie lo ve como tú. Tú hablas con inversores, hablas con otros emprendedores, hablas mm, con bloggers o con quien sea y es muy difícil transmitir la importancia de lo que estás haciendo, al menos para ti. ¿Porque te llegan inputs diferentes o porque no tienen la misma visión o porque es difícil explicar tu visión? Es muy difícil explicar la visión, hay muchos inputs diferentes y realmente al final lo que descubrí es que todo el mundo tenía una opinión. Poca gente preguntaba sobre nuestro modelo de negocio, cómo íbamos a crecer, lo que pensábamos, sino que realmente directamente todo el mundo nos daba su opinión de lo que teníamos que hacer para que funcionara. Siempre era, no Eso es una buena idea, pero si quieres que funcione, lo que tienes que hacer es. Parece que todo el mundo era un experto en nuestra empresa menos nosotros. gestionabas. Mal, mal, porque al principio pensé, realmente yo soy programador, quizá tienen razón, voy a escuchar, intentaré escuchar a todo el mundo. Y llega un momento que estás más quizá escuchando, estás más gestionando, yendo a reuniones, dando conferencias, estás haciendo de todo menos lo que es más importante, que es dedicarte a desarrollar tu empresa. Y volviendo al tema de captación de usuarios con clientes y usuarios con ShoeTools, ¿qué acciones hicisteis una vez ya estáis constituidos con la empresa y habías dejado ya Softonic? ¿Qué acciones hicisteis para captar nuevos clientes? ¿Cuáles os funcionan mejor? ¿Cuáles fueron un desastre? Un poco vuestra experiencia en diferentes tácticas para captar clientes. Probamos de todo, normalmente todo era a través de redes sociales, desde un concurso en el que sorteamos un lanzador de cohetes para la oficina, por ejemplo, funcionó bastante bien. Distintos tipos de acciones siempre sobre redes sociales, casi siempre basadas en eventos. Por ejemplo, el tema de dar conferencias pues nos da visibilidad y al final del día se traducía en visitas a la página web que no en ventas. Ujú. Es muy distinto. Pero realmente al final lo que funcionaba mejor era mejorar el producto. Alguien dijo una vez que la publicidad es el precio a pagar por tener un mal producto. Ajá. Sí, Por sí. lo tanto, cuando nosotros teníamos un buen producto, mejorábamos el producto, sacábamos algo que a la gente le gustaba,
eso realmente nos daba promoción y nuevos usuarios por sí mismo. Cuando intentábamos vender y dedicábamos más tiempo a vender o a promocionar que no a producto, no funcionaba. Y podíamos conseguir a veces más usuarios, pero no vender más, que es el problema. ¿Y ese Custom Discovery lo hacías de manera sistematizada o lo hacías a través de cada vez cuando hacías entrevistas comerciales? ¿Cómo ibais descubriendo qué funcionalidades había que hacer primero, qué pedía el mercado, qué pedían los clientes? Como me tocó ser el comercial principal de la empresa, cada Ujú, vez que hablaba con personas o que intentaba venderles, siempre me explicaban su vida, me explicaban pues sus necesidades, lo que les preocupaba, dónde iban perdidos, y en base a eso es como evolucionábamos la herramienta. Igualmente, claro, siempre hacíamos una parte como I+D desde dentro de la empresa, donde nos reuníamos todos, desde la persona que llevaba marketing al programador, todos nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos ujú. crecer? Y luego, una vez teníamos esta lista, normalmente coincidía con algunas de las necesidades de los clientes. Luego priorizábamos según necesidad de cliente. Y a veces también si había algo que nos apetecía mucho porque creíamos que era divertido, pues lo tirábamos adelante. No todo lo dejábamos en manos del cliente, sino que había una parte un poco, no de locura, pero de decir, "Oh, esto es divertido y tenemos que hacerlo, pues venga". Ujú. Si no era muy costoso, también entraba en el desarrollo. Pero Eh, principalmente siempre cliente que necesitas y aprender a separar lo de qué necesitas de lo por qué pagarías. No es lo mismo, nunca. A veces, no, necesito esto, pero pagaríais por esto, no. ¿Y cómo lo distingues? No, no, yo no aprendí a distinguirlo en ese momento. Vale. Realmente ahora lo distingo preguntándolo. Es una Ajá. de las cosas que he aprendido. A pasar del, ¿qué necesitas? A, ¿qué tendría que tener mi herramienta para que tú pagaras por ella? Una pregunta muy sencilla. ¿Haces esa pregunta directamente Sí, ahora o hago es esta a pregunta través de... directamente. Es ¿qué valor tengo que aportarte? ¿Y cómo puedo comunicar este valor? Me ayuda en dos sentidos. Me ayuda a mejorar el producto por un lado, pero me ayuda también a comunicarlo, a vender este producto y explicarles, no, no, compra porque la ventaja que tendrás será esta concreta. Este es el valor que aporto yo. Normalmente, por ejemplo, en ShowTools el valor aportado era ahorro de tiempo. Era una herramienta que automatiza Ujú. muchas de las cosas que se hacen al día a día en redes sociales. Por lo tanto, yo te puedo ahorrar un par de horas al día de acciones repetitivas en redes sociales. Pero aún así había gente que me decía, hombre, pero claro, es de pago. Si lo hago yo es gratis. No conseguí el hacerles cambiar el chip para decirles, vale, de acuerdo, son 2 horas de tu vida al día. Y que la gente valorara sus horas de trabajo. Aquí aprendí que mucha gente al trabajar para terceros no tiene esta percepción de que su hora tiene un precio, que lógicamente lo paga la empresa. Claro. Pero había una disasociación entre las horas que tú trabajas y lo que realmente le cuestan a la empresa. Claro, como emprendedores, cuando somos la empresa, esto lo tienes mucho en cuenta. Sí, sí, sí. Ajá. Y es un error que reconozco y que yo seguramente también he cometido 1000 veces trabajando para otros. ¿Y en qué estado está actualmente ShowTools? ShowTools, por problemas de financiación y alguno que otro problema interno, se quedó parado. Es un proyecto que funcionaba, iba bien, teníamos algunos clientes, nos costó bastante venderlo, eso es verdad, Ujú. sobre todo porque nos centramos en principio en el mercado español y aquí costó mucho vender. Y los distintos problemas financieros nos llevaron a quedar en la zona zombie o el punto muerto, donde ni avanzamos ni tiramos para atrás. Es un ¿qué hacemos ahora? Y tenemos que decidir si paramos el proyecto o seguimos adelante, pero seguir adelante significaría pues relanzarlo con opciones completamente distintas. Es replantear el proyecto casi desde cero. Pero ahora siguen habiendo usuarios, gente que está utilizándolo para monitorizar sus redes sociales y- Correcto, sí, hay gente que realmente le gusta mucho, siguen utilizándolo, pero la parte de monetización nos costó mucho. Nos costó mucho, sobre todo, explicar lo que hacíamos. Piensa que cuando empezamos, aún había mucha gente que decía que Twitter no servía para nada. Era el Ujú. típico principio de las redes sociales cuando todo el mundo decía las redes sociales, una pérdida de tiempo, no sirven para nada, etcétera, etcétera. Y claro, yo les vendía una herramienta de gestión de redes sociales. Ujú. Cuando lo que tenía que hacer es primero explicarles la importancia de las redes sociales, no venderles la herramienta. Claro. Ajá. Claro, es hablar más de la necesidad y la solución más que del cómo, ¿no? Y teníamos que evangelizar totalmente. Por otro lado, claro, al poco de salir nosotros,
Al cabo de 3, 4 meses nos salió mucha competencia, tanto desde España como desde Estados Unidos, y por ejemplo la Ujú. competencia de Estados Unidos tenía una inversión de $1,5 millones de entrada, luego entraron 6 millones, creo, o algo por el estilo. Competir con eso cuando realmente tú aún estás evangelizando, porque tú Ajá. estás evangelizando, es muy, 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 muy difícil. Ahí en Estados Unidos no les hacía falta evangelizar porque ya lo tenían muy claro. Por lo Ujú. tanto, solo tuvieron que copiar la herramienta, más o menos copiar, o quizá tuvieron la misma idea a la vez, nunca se sabe. Ujú. Y de tu experiencia como emprendedor, ¿dónde están los errores? ¿Dónde crees que has cometido más errores o dónde están los aciertos que has cometido como emprendedor en este periodo? ¿Qué aprendizaje has sacado? El aprendizaje es que es relativo el concepto error. Realmente es muy fácil cuando algo te va mal pensar si hubiera hecho de otra forma me habría ido bien. Ajá. Cuando realmente no es correcto. Quizá habiéndolo hecho de otra forma te habría ido incluso peor de lo que te ha ido. Por lo tanto, ya el concepto de error es muy relativo. De entrada, al final, lo que haces lo haces todo a tu manera. La mayoría de emprendedores somos gente que montamos cosas, pero sin conocimiento, sin un MBA detrás, sin un máster en Business Administration de nada, sino que realmente lo hacemos con sentido común. Y eso es una ventaja y una desventaja. Desventaja porque cometes muchos errores, pero ventaja es que no tienes las limitaciones mentales que quizá una formación académica te dan. Por lo tanto, tu abanico de posibilidades es infinito. Y incrementas el valor error, deja de existir, sino que haces cosas a tu manera. Si te lo planteas como beneficios económicos, puedes o no fracasar, pero a nivel personal nunca fallas. Siempre Sí, al sí, sí. final mejoras y creces. Está claro que todo es un aprendizaje y todo es una experiencia que aporta y que tiene su sentido a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué cosas cambiarías si volvieses a empezar ahora ShowTools Desde a, cero. a nivel de producto, a nivel de equipo, a nivel de financiero, a nivel En de... todos los aspectos, por ejemplo, equipo sí que buscaría un equipo distinto. Realmente uno de los errores es pensar que tú como el líder del proyecto tienes que motivar a la gente. He aprendido que la gente mejor que venga motivada de casa. No es tu trabajo realmente motivar a la gente. Si alguien viene motivado le puedes dar alas para que haga lo que quiera, pero no se trata de motivar. Pacto de socios. Ahora realmente los pactos de socios cuando hago cualquier proyecto son draconianos, pero para ellos y para mí. Sí, sí, como debe No, ser. o sea, realmente es ponerte en lo peor y en lo mejor de todos los casos y firmar bueno, si esto falla, si esto va bien, qué es lo que pasa en cada uno de los casos para que luego no haya problemas. Dejar toda la parte de gestión quizá en otras manos y centrarme solo, solo, solo en producto. Realmente al final es cuando pierdes la obsesión por el producto, es cuando todo empieza a ir un poco mal, al menos en mi caso. Ujú. Cuando los distintos problemas financieros que tuvimos por falta de inversión y falta de liquidez fueron más graves, es cuando perdimos totalmente enfoque en producto. Y el problema principal fue ese. Realmente el tema de inversión, pues mira, lo habríamos podido capear de otra manera, pero el no tener el mejor producto del mercado es lo que al final nos ha llevado a esta posición muerta. Ujú. ¿Y qué recomendarías a los emprendedores en este proceso de aprendizaje, de enfrentarse a ir haciendo las cosas diferentes? Antes comentabas, por ejemplo, el tema del sentido común. No existe el Hay sentido también, común. hay un, ¿no? No creo en el sentido común. Cada vez que he hecho pruebas con sentido común no han funcionado. Y Ajá. los datos, si haces analítica web, por ejemplo, te dedicas a hacer datos, dices, no, por sentido común, este botón tiene que ir aquí y tiene que ser de este color. Siempre te equivocas. Los datos te demuestran que estás equivocado constantemente. Y quizás lo que le recomendaría, siempre el miedo al fracaso. Pero si te paras a pensar estadísticas también, dicen que una de cada 10 empresas o startups que se lanzan sobrevive y las otras 9, bueno, o fracasan o se quedan bueno, en esta zona zombie donde no pueden ni crecer ni Ujú. pueden cerrar. Por lo tanto, mi consejo es, si vas a entrar a batalla, date por muerto. Da por hecho que vas a fracasar. Prepara ya tu fracaso de antemano. Si Ujú. sabes que vas a fracasar, bueno, hazlo con estilo. Pero no te obsesiones con el éxito, sino obsesiónate con el producto. Porque al final tenemos miedo a lo que desconocemos. Pero si ya estamos convencidos de que seguramente la empresa se irá a pique, entra ahí a la épica, pero no el miedo. Ya te es igual. Ya sabes cuál es tu destino. Y esto además evita, hablábamos de errores, te evita muchos errores de quizá de endeudarte cuando no deberías, de pedir una ENISA cuando aún no lo tienes muy claro. Una cosa es que
Lances una empresa y cuando acabes, bueno, estás limpio, no hay deudas, ha funcionado o no, tú has aprendido, todo ha ido muy bien o muy mal, pero limpias y puedes empezar otro nuevo proyecto. Pero sí que en España he visto muchos emprendedores, pero muchos, muchos, que, bueno, pues al final han tenido muchos problemas. Principalmente, bueno, han pedido un préstamo participativo, llegado el momento, se ha transformado en préstamo, no en participación, y han tenido que devolver 100.000 euros, 150.000 euros, justamente en el momento en que la empresa ha cerrado y ellos personalmente deben 150.000 euros. Hay que ir Sí, con sí, cuidado. sí, 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 este tema hay que tener buenos asesores legales para saber dónde va. Correcto. Ujú. Pero siempre piensa en, bueno, voy a morir, pues no importa. El conocer tu destino te ayuda a no tenerle miedo. Sí, sí, esta llamada a la épica me ha encantado. Sí, es un poco el todo está en contra mío, vale, perfecto. Es situación en la cual me siento a gusto. Por lo Ujú, tanto, le pierdes el miedo a la incertidumbre y dices, bueno, si es lo que hay, es mi vida. Yo sé ujú, que hoy estoy aquí, mañana estoy en otros lados. Pasas de pensar en usuarios a, por ejemplo, tiempo de vida. Nos quedan 2 meses de empresa. Y ujú, este es tu principal. Tengo 2 meses para levantar esto. Volvemos a la épica otra vez. ujú. Pero la épica, una vez has aceptado ya que realmente quizá esto no va a funcionar, cambia, es mucho más creativa. Ya Sí. no es vamos a hacerlo todo lo que podamos. No, no, no. ¿Y si probamos? ¿Y si cambiamos? Pierdes el miedo. Ujú. No, no, Por lo tanto, lo que recomiendo a gente que quiera emprender es que el miedo no tiene que ser excusa para nada. Pierdan el miedo. Y si va bien, va bien. Si va mal, es lo más probable y no pasa nada. sí. Realmente, no pasa nada. Seguramente habrás aprendido mucho, habrás mejorado. En tu siguiente proyecto no cometerás los mismos errores. Ahora, hablando de social media, de esta área que es relativamente nueva, en el sentido de que todavía hay mucho por hacer, está haciendo de consultoría de social media. ¿En qué consiste la consultoría que haces y cómo estás ayudando a las empresas, clientes que tienes? ¿Cuál es tu foco? Vale. Hay mucha gente haciendo consultoría en social media porque se consideran expertos. Yo hago desconsultoría en social media porque me considero una persona que tiene mucho que aprender todavía sobre redes sociales. Implica una parte tecnológica, una parte de comunicación, una parte de marketing, hay mucho y hay mucho para aprender y conseguir juntarlo todo es muy complicado. Yo normalmente lo que hago con los clientes, aparte de, lógicamente, algo de formación a nivel técnico, es, les hago normalmente una sencilla pregunta, que es, ¿en qué sois buenos? Vamos a ver en qué sois buenos, en qué podéis aportar valor y luego buscaremos la manera de, mediante redes sociales, poder explicar o comunicar lo buenos que sois en algo. Ujú. Por ejemplo, lo que no intento hacer nunca es vender un producto que no sea bueno. Siempre buscamos productos que realmente valgan la pena, sean muy buenos y ahí sí podemos darles difusión. Normalmente entramos a formación, preparamos un plan de comunicación, preparamos un plan para redes sociales de cómo vais a hacer todo esto, acompañamos al principio, pero siempre intentamos que la empresa al final vaya sola y no dependa de nosotros para nada, sino que creamos gente con la curiosidad suficiente para que se autoformen diariamente y mejoren. Quizá esta Sí. es nuestra diferencia. Aparte de esto, siempre lo apoyamos con una parte mucho más tecnológica, que es la parte de medición en redes sociales. Si sabes en qué eres bueno, sabrás qué medir, por lo tanto sabrás cómo mejorar. O sea, una visión muy analítica Sí, de tu presencia en redes sociales, de medir sí, resultados Ujú. Y se para, basa en para ver. formar a la persona y que sea la persona o la empresa que sea capaz de, al final, llevar toda su estrategia. Hacemos acompañamiento, formación y sobre todo la parte muy de analítica, que para mí es la más importante. Normalmente, ¿qué tipo de retorno esperan las empresas o aconsejas como retorno que se puede esperar de acciones en social media? Entiendo que hay gente que busca más un retorno de ventas, de notoriedad, de marca. ¿Cuál es el uso más habitual o que le ves más sentido al uso de social media? Yo normalmente al retorno en ventas, aunque diga, no, las redes sociales no sirven para vender, que esto lo hemos oído mucho, Sí, eso, y cuando lo pregunto me habitual. dicen, no, no sirve para vender, sí sirve para fidelizar. Vale, ¿y fidelizar qué quiere decir? Quiere decir que el usuario que ya te compra te vuelva a comprar. Por lo Ujú. tanto, sí que es vender, aunque sea fidelizar. Y una empresa tiene sus objetivos. Cuando entramos, al menos yo personalmente, siempre intento entender bien el modelo de negocio.
en base a ese modelo de negocio, que es lo importante para ellos, es como creamos estas analíticas. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un e-commerce, lógicamente lo vamos a ligar todo a ventas. Incluso el blog, acciones en redes sociales, los anuncios de Facebook, lo que sea que hagamos, tiene que ir ligado directamente a ventas. Si se trata de algo más tipo comunicación, pues buscaremos, lógicamente, desde tráfico a quizá tiempo en el site, a comentarios. Todo depende del sitio. Igualmente, la filosofía casi siempre es que menos es más. No intentaremos conseguir, por ejemplo, miles de usuarios ni miles de comentarios, sino Ujú. buscar, no se trata de conseguir mil usuarios, sino de conseguir 10 clientes. Y ahí nos centraremos. No buscaremos atraer la atención de todo el mundo que tenga algo que decir, sino buscaremos la gente que tenga algo que aportar. Ujú. Calidad y foco. Claro. Siempre, siempre. En todos Ujú. los clientes que tenemos nos enfocamos totalmente al tema de calidad, que para mí es lo más importante. Y realmente va en los dos sentidos. También solo aceptamos clientes que creemos que podemos aportar, o sea, clientes con productos de gran calidad, que es lo que estamos llevando hasta ahora. Ujú. En el entorno emprendedor eres bastante conocido, has ido a muchos eventos, has hecho charlas, has dado cursos, has participado como ponente en varios eventos de todo tipo. Te has creado una marca en el sector, has hecho mucho networking. ¿Eso te ha Hmm. ayudado en tus negocios? ¿Ha sido planificado? ¿Hay una estrategia detrás de marca personal? Había una estrategia de marca personal ligada al crecimiento de Showtools, de la empresa. La idea es que si tenemos que evangelizar, yo daba una conferencia sobre redes sociales, lo lógico es cuando yo llegara a casa, pues miraba la analítica web, había un subidón de visitas al sitio y teníamos muchas más compras. Y no, al final yo me hice mucho más famoso que la empresa. O sea, que realmente algo hicimos mal, porque lo que queríamos que fuera conocido realmente era la empresa, no yo. Ajá. Y luego, claro, dedicaba mucho tiempo a conferencias, a charlas. Todo lo que estabas comentando, pues es mucho tiempo y no siempre es cualitativo. Faltó quizá filtrar mucho mejor el tipo de eventos a los que íbamos o no lo sé. Seguramente se cometieron bastantes errores en este aspecto. Pero sí, había una estrategia y ya te digo, en mi caso, por ejemplo, a nivel personal sí que, pues bueno, tengo cierta relevancia, por llamarlo de alguna manera, Ujú. que no influencia, es muy distinto, pero a mí me faltó, ya te digo, el que fuera más conocido la empresa que yo. Aquí siempre hay una parte de, con los emprendedores muy importante de ego. Ajá. El emprendedor se siente muy importante por hacer lo que hace, por crear lo que crea, y todo el mundo le dice qué valiente eres, lo que has hecho, etcétera, etcétera. Y no, la verdad es que no. Eso realmente no importa. Y el ego, bórralo de la ecuación porque no sirve para nada. A mí lo que me gustaría es ser conocido o famoso, por ejemplo, en el banco. Llegar al banco y que el director del banco salga y me conozca y me diga, hombre, Alex, eso es que realmente estoy haciendo las cosas bien. Pero lo demás es todo ego y no sirve para nada. Ujú. ¿Y alguna cosa que cambiarías o aconsejarías a la gente que se quiera hacer una marca personal o que esté empezando en el tema de networking? ¿Algún consejo de cómo abordar este campo? Sí, que se plantea muy bien el tiempo que van a tener que dedicar y los posibles beneficios. Y luego realmente, vuelvo a lo de antes, promoción contra producto. Quizá puedes dedicar más tiempo a formarte que a promocionarte. Ujú. Serás mejor profesional y dejar que los demás hagan esta promoción por ti. Si tú realmente eres muy buen profesional, te van a recomendar. Nosotros todos los trabajos que nos llegan casi siempre ahora son por promoción, por gente que habla de nosotros. Pero si, por ejemplo, me sigues en Twitter o me sigues en alguna red social, verás que yo de vez en cuando, una vez al día, pongo algún tweet de cosas que me parecen interesantes, pero nunca, nunca, nunca hablo ni de mis charlas, ni de mis apariciones en radio, prensa o lo que sea, porque para mí realmente no es importante. Entiendo que la Ujú. gente que me sigue ya me conoce, por lo tanto, lo que voy es aportar valor. Ujú. Si alguien va a contratarme, normalmente será por recomendación, no por nada más. Por lo tanto, me he centrado, empecé sí con la marca personal para que la gente me conociera. Quizá ahora me puedo permitir el no hacer tanta marca personal y otra persona pues debería hacerla más, no, ahí no voy a entrar. Pero desde hace bastante decidí dedicar mucho más tiempo a formarme, a aprender y a probar cosas directamente y no tanto a dar conferencias. Por eso últimamente si doy a veces una charla al mes o algo por el estilo es suerte, normalmente ni eso. Y es aposta, ¿eh? Realmente me llegan a veces propuestas, pero he aprendido a decir que no y ya está.
Ujú. Pues muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante y bueno, desde aquí te deseo toda la suerte con Shotools o otros proyectos que vengan en el futuro. Muchas gracias, Alex. A ti, Marc. Hasta luego. Hasta luego.